Pero Dios nos puede ayudar en todo. Enemigos externos e internos de la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay una serie de parábolas ahí escritas por el autor sagrado, en este caso el evangelista Mateo, y empiezan en el versículo 1 y hay varias parábolas. Algo curioso, esta parábola del sembrador está diseñada, o Dios la escribió, Dios la dijo, está diseñada para el oyente. Aunque el sembrador y aunque la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el mismo Señor o el evangelista que sale a predicar la palabra, el enfoque central es el que oye la palabra, porque la palabra de Dios corre y se glorifica. Es más, el apóstol Pablo, si usted lee Romanos 1, a partir del versículo 18, usted podrá comprender que aun cuando la persona no tenga el libro ahí, la palabra escrita, la naturaleza da fe de Dios mismo. Dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios nos lo ha dado a conocer por las cosas que no se ven, y dando a entender así que aún la naturaleza revela la existencia de Dios mismo. Y en esta parábola, la palabra que se escucha dependerá de la actitud del que escucha la palabra. Por eso no podemos decir que Dios ha fallado. Acá no nos centramos como que la figura central es el sembrador, sino la palabra, o más bien el oyente o el que escucha la palabra del Señor. No es tanto el sembrador o el que predica la palabra, sino el terreno donde va a caer la semilla. Acá la preocupación moral es el oyente. Mateo 13:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Suena como raro esa frase, pero esa frase tiene el objetivo de que aunque hay personas que tienen oídos y escuchan muy bien, no saben oír, no entienden las cosas. El que escucha la palabra y obra conforme a la palabra será comparado, dice la misma Biblia, con ese constructor que construye su casa sobre la roca. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se puede producir fruto abundante? Claro. No solamente escuchando intelectualmente, porque la palabra no solamente se puede escuchar intelectualmente, porque yo tengo un amigo que ha leído la Biblia 54 veces y sigue siendo vulgar. Entonces, eso es leerla intelectualmente. Eso es escucharla intelectualmente. Pero el Señor nos motiva a perseverar en la palabra, pero sobre todo a llevar fruto, sin ceder a la tentación, sin dejarse amedrentar por las persecuciones. Esta parábola dicha por el Señor está dicha más bien o diseñada para impactar al oyente, no tanto en el que predica. Gloria a Dios por el que predica, porque si no se predica, pues tampoco hay palabra. Pero esta parábola está centrada en el oyente, en usted que escucha, en yo que escucho. Los enemigos de la palabra de Dios son, primero, enemigos externos. Vamos a ver cuáles son esos enemigos externos que la misma Biblia me enseña. Primero, el maligno. El versículo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
La palabra corazón no es esa maquinita aquí que bombea sangre, que en la persona son 78 veces, en un niño 100 y algo, cuando usted hace ejercicio hasta 200. No, esto es una figura y se refiere a la persona, a aquella persona que tiene voluntad, emociones, conciencia, inteligencia, razón. Entonces, viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El diablo le ayuda a que su corazón no sea receptivo, pero tampoco, y aunque responde al llamado, el llamado que Dios le hace, entonces el enemigo quita la palabra de su corazón. Es como la vía pública, ese personaje endurecido por el tráfico constante del mundo. La palabra correcta es la que se recibe con mansedumbre, la que se acepta, la que no se cuestiona. No quiere decir que seamos irracionales en eso, porque por eso hay muchos fanáticos y terminan hasta suicidándose por una causa que no existe. Entonces, qué bueno que esa responsabilidad de cada persona sea consciente en cada persona cuando recibe la palabra. Es aquel que escucha la palabra, pero que no permite que el enemigo arrebate la palabra. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Marcos 4:15 dice: y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El objetivo de Satanás es que yo dude de la palabra, que ponga entredicho a Dios. Y eso no es nuevo, él es padre de mentira. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, a la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Puso entre duda la palabra del Señor, la dejó entredicho, arrinconó a Eva y le dijo: Dios, ¿con qué Dios ha dicho? No, Dios dijo algo diferente, pero él le cambió, tergiversó las cosas. Por eso 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente, haciendo referencia a ese texto, con su astucia engañó a Eva, y que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Pero es que esto no es tan malo, aquello no es tan malo, todo el mundo lo hace, dicen la gente. ¿Será que Dios se enoja si yo hago esto? Qué bueno escuchar la palabra con mansedumbre. Qué bueno poder ser un buen oyente, porque si no, el primer enemigo va a ser el diablo, el maligno. El segundo enemigo va a ser la tribulación. Dice el versículo 21 del capítulo 13 de Mateo: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces viene la persecución, viene la tribulación. Y 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los primeros cristianos fueron esparcidos a causa de la persecución. Es más, mucha gente fue llevado a la picota pública, como se dice popularmente, para ser muertos, apedreados, degollados, ahorcados, por causa de esta persecución, o por causa más bien del evangelio. Hoy tenemos todas las facilidades para poder escuchar la palabra del Señor. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A pesar de toda esta tribulación que podamos vivir en este tiempo, no se va a comparar con la gran tribulación que será en aquel tiempo donde Dios o el Señor levante su iglesia. 7 años de la gran tribulación. Si esta es una breve tribulación, y esta breve tribulación produce un peso de gloria en nuestra vida. Sin embargo, uno de los enemigos de la palabra del Señor son las tribulaciones. Dice Pablo en Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Imagínese el Señor sabía lo que le iba a pasar. Como humano sintió aflicción. Es más, dijo: Señor, orando él, si es necesario pase de mí esta copa. Pero él tenía un objetivo. Dice Isaías 53 que ahora está viendo el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Esta iglesia, que da fruto por todas partes. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. No es fácil. Algunos dicen: es muy sencillo. A veces no es tan sencillo. Pero Él nos auxilia en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tentaciones. También nos dice su palabra que vamos a ser librados de ellas. Pero también existen tribulaciones que yo mismo me los he buscado. Y nos las buscamos por nuestras malas decisiones. Otras vienen porque queremos vivir para Dios y eso produce una aflicción en relación a lo que vivimos con el mundo. Otras vienen por causa del Evangelio. Pero mejor sufra aquella tribulación por causa del Evangelio, no es por la que usted mismo se ha buscado. Tercer enemigo externo, la persecución. Dice el versículo 21 del capítulo 13: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque Demas, no Demás, sino Demas, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Seremos perseguidos por causa de nuestras convicciones. Allá donde estás, si estás en la universidad, estás en el colegio, en el trabajo, si todavía no has sido perseguido, debe ser por dos razones. La primera, que allá donde usted trabaja todos son cristianos. Esa es una buena causa, ¿no? Y la segunda razón por la que usted no ha sido perseguido es porque usted no les ha dicho que usted es cristiano y no ha mostrado sus convicciones. Entonces Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabe, oiga, tenga presente esto, si el mundo nos aborrece, el mundo no es el cosmos como tal, sino que aquí la palabra mundo cobra otro significado. Es una metonimia, como dicen los que saben gramática. Es una figura que relaciona todo el sistema que me lleva a mí a pecar, a hacer lo malo. Por eso dice: si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No se preocupe, ya el Señor fue el primero que aborrecieron. Usted sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no se sabe cuántos. Pero ¿de qué se afana si el mismo Señor nos dice que vamos a ser perseguidos y hasta aborrecidos? No nos vamos a escapar. Si a Él lo aborrecieron primero, nosotros también, sus discípulos, seremos aborrecidos. Estaba Él conversando con sus discípulos y le dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Pero primero dice: niéguese a sí mismo, tome a su cruz, no la esposa, sino tome su cruz y sígame. Decir la palabra cruz en ese tiempo, ahorita nos suena así como muy histórico. La relacionamos, allá la muerte del Gólgota y todo eso. Pero en esa época decir la palabra cruz, es decir, hay que morirse allá en la salida del pueblo, donde hay unas cruces donde matan a los reos, donde llevan a todos los presos allá para matarlos en una cruz. Sin embargo, el Señor dice: el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, si es necesario y si tenemos que morir por causa del Evangelio, pues el Señor nos lo dice: sígame. ¿Quiere ser discípulo? Es más, dice también: si alguno no aborrece a padre o a madre y lo ama más que a Él, no es digno de Él. Ay, pastor, pero ¿cómo es eso? Yo amo mucho a mi familia, sí es cierto, pero vamos a darle una buena interpretación a la palabra aborrecer. Si usted la busca en el diccionario, la palabra aborrecer significa amar menos. El Señor no le está diciendo que deje de amar a su familia, ni que se divida, ni que se vaya, sino que por encima de su familia debe estar el Señor.
Si usted ama al Señor, amará a su familia y hará la voluntad del Señor, pero no te vas a escapar de la persecución. Cuarto enemigo externo de la palabra del Señor, el mundo. Dice el versículo 22 del capítulo 13 de Mateo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es en este sentido es todo ese sistema de cosas que me conducen al pecado. Bailar no es malo, tomar no es malo, hacer esto no es malo, tener sexo ilícito no es malo, vivir así no es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es tan malo. Ser corrupto no es tan malo. Se ha vuelto una cultura últimamente y se vota por los corruptos a veces. Entonces todo eso no es tan malo. El mundo y su sistema de cosas. Hoy hay una filosofía que está de turno y quizás usted no la ha entendido, pero poco a poco se la han ido metiendo. Hasta los mismos cristianos hemos caído en eso. Se llama humanismo. A veces hasta el mismo docente en el colegio le dice a uno: no obliga a su hijo a ir a culto. Lo va a traumatizar. Traumatizar. Me río de esa palabra. A veces los psicólogos inventan algunas cosas que están fuera de contexto. Pero traumatizar. Yo sí he visto traumatizados descarriados por ahí, llevando del bulto. Pero yo no he visto ningún muchacho de la iglesia que haya pasado sus años en la iglesia traumatizados. Usted habla con ellos y no tienen la cabeza cuadrada. Son personas normales. Yo no tengo la cabeza cuadrada. El hermano Eduardo, que está aquí con nosotros, que fue criado en el evangelio y que quizás llevó pellizcos por hablar en el culto, por no ir al culto o porque esto, y usted habla con él y no está traumatizado, no tiene ningún problema. Lo mismo su hermana, que fue criada en el evangelio. Entonces, pero yo sí he visto una cantidad de traumatizados por ahí mendigando hasta quien los ame, a la pata de una persona, llorándole, etcétera, etcétera, etcétera. No digo más, después digo el resto. Enemigos internos de la palabra del Señor. La superficialidad, esto ya va con el yo como persona. Lo otro era externo, lo que se mueve alrededor mío. Lo interno, lo mío, la superficialidad. Son aquellas personas superficiales que le dan mucha importancia a todo lo externo, la apariencia, la vestimenta, el peinado, el estilo de vida, los rasgos físicos. Es bueno que hagas deporte, pero es que ahorita se le rinde culto al cuerpo. Se llama hedonismo esa filosofía. El placer, las posesiones, los recursos materiales, hasta la posición social. Esos son cosas superficiales. Esos valores, esas prioridades, o sus prioridades o sus valores más bien, no están en las cosas de Dios, en las cosas divinas. Todo es importante menos la palabra de Dios. Es que el culto es importante, pero es más importante mi trabajo. Todo es importante, pero es más importante. Es importante, pero es que es más importante esto. Entonces Dios no es importante. No nos digamos mentiras. Segunda de Corintios 2, del 14 al 17 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Esa palabra medrar es hacer del evangelio un negocio. Ese es el famoso evangelio de la prosperidad. Eso es superficialidad, eso no es evangelio. Medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y este texto para los hermanos, el Señor me dice que por donde usted vaya siempre va a transpirar un olor del conocimiento de Dios, así como cuando usted se echa la colonia. Uy, se la echó toda, dice la gente, huele a rico, entonces se la echó toda. De esa misma manera, por donde usted camina, lleva el olor del conocimiento de Dios, el evangelio. Y dice aquí el apóstol: olor de vida
Para algunos olor de vida, para otros olor de muerte para muerte. ¿Qué significa eso? Que los que escuchan y de pronto les gusta, pero viene el diablo, los afanes, el mundo, quita la palabra. Entonces ese evangelio se convertirá para esa persona olor de muerte para muerte, porque Dios lo juzgará porque de alguna manera escuchó la palabra. Pero para el que escucha, o sea, el que huele, el que entiende, el que a pesar de las tribulaciones, de las angustias, de los problemas, la escuchó, la aceptó con humildad, vivió para Dios, olor de vida para vida. Y para esta predicación de la palabra, ¿quién es suficiente? A pesar de que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es grande, todavía falta gente, faltan predicadores, falta gente que diga que Jesucristo vive. El segundo enemigo interno es la inconstancia. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. No dice en unos cuantos caminos, sino en todos sus caminos. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un día se levantan amando a Dios, queriendo ir a predicar. Al otro día, ¿será que Dios existe? Es que Dios ya no me quiere a mí. Ya esa inconstancia, falta de voluntad firme, esa falta de determinación de hacer una cosa o del modo de realizarla. Pero ¿sabe qué es lo que más me parece terrible? Que esas personas, esos cristianos, se vuelven payasos de los demás. No le obedecen a Dios, pero sí a un partido de fútbol, a los amigos, al juego. Todo eso los mueve, pero nada. El amigo los pone a vender hasta droga y le obedecen, pero a Dios no le obedecen ni a sus padres, mucho menos. Es la falta de estabilidad y permanencia, no echa raíces. Tiene una facilidad y una ligereza de pensamiento, de opinión, de amigos. Hoy elige, hoy piensa una cosa, mañana otra. No analiza. Por lo general son manejables. Un día tienen fe, al día siguiente dicen que Dios no los ama. Hasta se hacen la pregunta, ¿será que Dios sí existe? Tercero, la seducción de las riquezas. Eso es interno. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermano, yo no me opongo a que Dios te bendiga. Yo no me opongo a que Dios te dé dinero, te eche una ñapa, te dé una finca más, un carro más, un negocio más. Y ojalá disfrutes todo eso que Dios te da. Te lo mereces. Porque esa es la gracia de Dios en usted, en la vida de nosotros. Pero dice la Biblia que la raíz de los males no es el dinero como tal, es el amor al dinero. Entonces, otro tipo de idolatría. Idolatría no es solamente adorar imágenes, colgarse una cruz, poner un nicho allá en la pared o de pronto allá en la entrada de la casa. No, esto es otro tipo de idolatría. Cuando hay cosas más importantes que Dios, entonces eso es idolatría también. Si el culto no es tan importante y de pronto el trabajo es más importante, estás idolatrando. Si no diezmas, también estás idolatrando. ¿Por qué? Porque para ti es más importante la codicia y el dinero. Entonces hay otros tipos de idolatría. Entonces dice Proverbios 1:31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Se extraviaron de la fe. Dice primera de Timoteo 6:10, nadie le puede servir a dos señores. Pero si tú equilibras la balanza y le haces justicia a lo que Dios te ha dado, de seguro le vas a servir mejor al Señor. La fe aquí significa evangelio. Entonces fueron traspasados de muchos dolores, o sea, no tienen paz. A pesar de que luchan aquí, buscan allá, no tienen paz. Y conozco más de uno que no tiene paz. Tiene dinero, pero no tiene paz. Segunda de Reyes 5:27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
la codicia de Giezi, siervo de Eliseo, fueron traspasados sus dolores. ¿Has dejado al Señor y estás viviendo algún tipo de dolor? Quizás fuiste extraviado de tu fe, y por haber sido extraviado de tu fe estás traspasando algunos dolores. Pero hay una esperanza, que es la parábola del sembrador. La esperanza es que, dice el versículo 23 del capítulo 3, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primero de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, ya habíamos nacido, de pronto pecamos, nos apartamos como ovejas, nos descarriamos, pero el Señor nos hizo renacer, nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para concluir en esta mañana, el Salmo 119, versículos 97 y 98 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación, todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Lógico, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, los mandamientos siempre están con Él. Qué bendición, hermano mío, en esta mañana, poder responder a la misma palabra. Yo creo que la palabra fue sembrada en todos nosotros. Qué bueno que haya buena tierra, que tengas humildad para escucharla. ¿Y cómo es la producción? Al 100, al 60 y al 30 por uno. Dios le bendiga en esta mañana, mi hermano.